Re- Los 7 ojos de Jehová, la tierra recorrieron, cada ojo en su edad. El mensaje ellos trajeron, los 7 ojos de Jehová, la tierra recorrieron. Entonces, ¿qué vamos a hacer si ya el tiempo terminó y su mensaje ya lo dieron? Pero el Señor promete hoy al que venza en este tiempo, le dará el maná escondido. Este sí es un alimento, le dará del maná escondido. Este sí es un alimento. Todo el que quiera este maná, sin plata y sin dinero, gratuitamente hoy está. No pierdas la oportunidad que el Señor te está ofreciendo. Pero el Señor promete hoy al que venza en este tiempo, le dará el maná escondido. Este sí es un alimento, le dará del maná escondido. Este sí es un alimento. Todo el que quiera este maná, sin plata y sin dinero, gratuitamente hoy está. No pierdas la oportunidad que el Señor te está ofreciendo. Pero el Señor promete hoy al que venza en este tiempo, le dará el maná escondido. Este sí es un alimento, le dará del maná escondido.
este sí es un alimento. Es como la escritura de Zacarías cuando dice que en ese se estaba enviando por medio de su espíritu, o sea, por medio de Moisés en ese tiempo, y ellos, ven como dice allí, taparon sus oídos, o sea, se volvieron incrédulos y no querían escuchar. Dice, antes volvieron la espalda, o sea, le dieron la espalda a Dios, dándole la espalda al mensajero, se le estaban dando a Dios y pusieron el corazón duro, imagínense como diamante, para no oír esas palabras que Dios les estaba enviando por medio del profeta Moisés. Ahora vean el por qué vino el enojo de parte de Dios hacia aquellos que pusieron su corazón como diamante y no quisieron oír las palabras del Señor y volvieron la espalda, o sea, le dieron la espalda a Dios. Ahora miren cómo en el tiempo de Moisés vimos que él habló que se levantaría un profeta como él, profeta como tú, o se levantará el Señor, vuestro Dios. Y en el tiempo de Jesús, vean cómo ocurrió lo mismo también, en el cual, por ejemplo, vemos allí a un Tomás, el cual él era un discípulo de Jesús y él también, vamos a decir que puso su corazón como diamante, porque él, a pesar de que se había dicho de que Jesús había resucitado, él no quiso escuchar. Él más bien lo que dijo fue, si yo meto mi dedo en sus heridas, entonces voy a creer. Ahora miren, allí hay algo muy importante, teniendo en mente que las escrituras tienen múltiples cumplimientos y múltiples revelaciones. Ahora miren, cuando Tomás dijo eso, vean ya en de las últimas ocasiones que le apareció Jesús, ya había aparecido antes y ya le había hablado antes a sus discípulos, pero Tomás no creía. Él tenía que ver, dice, tengo que ver y meter mis dedos en sus heridas. Ahora, era la única forma que él decía que iba a creer. O sea que estaba siendo un incrédulo, había tapado tanto sus oídos, había colocado también su corazón como diamante. Y vean cómo ahí se cumple algo, porque cuando ya Jesús se le presenta, él dijo, dame tu mano, vamos a buscarlo aquí, eso está en San Juan capítulo 20, verso 24, dice,
Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Vean, estaban testificando de Jesús. Él les dijo, o sea, Tomás les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, vean, él dice mi dedo en los clavos, pero no tan solo el dedo, luego dice mi mano en el costado, o sea, ahí en esa herida que fue hecha por la lanza. No creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro. Ahí escribe él hay una Biblia de las que él tiene que escribe que fue otro domingo más, o sea que sería el segundo domingo. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahí sí estaba Tomás. En esa ocasión llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Le dijo a Tomás, porque él sabía ya quién había creído las palabras que él había dicho, que al tercer día él iba a resucitar. O sea que por lo que se ve, Tomás no estaba atento a las palabras y el mensaje que estaba trayendo Jesús y le pasó por alto el cumplimiento de esa promesa. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Ahora vean, le está contestando lo mismo que Tomás había dicho y no estaba Jesús allí. Vean cómo Dios sabe todas las cosas y Dios sabe todas las intenciones del corazón de los seres humanos, porque allí se lo había dicho Tomás a los otros discípulos y no estaba aparentemente Jesús allí con ellos. Ahora vean cómo le contesta con la misma petición que había dicho, o no petición, más bien el mismo comentario que había dicho allí Tomás. No, si yo no meto mi dedo en las heridas de los clavos, los rotos de las manos, y mi mano la meto en el costado, no voy a creer. Y empieza a decirle exactamente lo que él había dicho. Ahí está, discerniendo el Señor allí a Tomás, o sea, le estaba diciendo lo que él había dicho. Le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. De seguro se lo puso en las heridas de las manos. Y mira mis manos. ¿Ves? Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano. Ahora le dice de la mano. Y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora vean cómo le identificó como Señor. Ahora miren
algo aquí en el libro de los sellos, en la página 248. Miren, dice 248 abajo a 249, dice: hallamos pues que lo pasaron por alto, aún los mismos apóstoles no lo conocieron, pues ellos dijeron: ¿por qué dicen los escribas y aún las escrituras que Elías vendrá primero? Y Jesús les respondió: ya vino y no lo reconocisteis. De esa misma manera veo yo el rapto. Sucederá y sucederá y sé que eso suena raro, pero quizás después de este mensaje de hoy, Dios mediante, usted sabrá más acerca de eso, de cómo será. Será tan secreto que casi nadie lo sabrá. El mundo continuará como siempre. Así sucede siempre. Ahora vean, volviendo aquí a esta parte de Tomás, vean, uno puede decir allí, pero ¿cómo? Si Él resucita en un cuerpo glorificado, vean cómo le va a mostrar ahí las heridas, unas heridas, y le muestra todo en la mano y en el costado. Cualquiera puede decir, pero ¿por qué tiene esas heridas si se supone que está en un cuerpo perfecto? ¿Qué representan esas heridas? Que Él dice que le agarró el dedo a Tomás y la mano, y le dice: mete el dedo aquí en las manos, o sea, donde están los clavos, y mete tu mano en el costado, y no seas incrédulo. Ahora vean, Él le llegó a meter el dedo a las heridas ahí de las manos, y también le metió la mano a el costado del cuerpo de Jesús. Ahora recuerden que el cuerpo, la carne, esa es la palabra, y vean cómo no tan solo le permitió meter el dedo en la parte de las manos, sino que también en su costado, ahí también lo introdujo en aguas profundas de la palabra, de la revelación de quién era Jesús. Y le dio a conocer allí, le reveló que Él era aquel que había dicho que iba a resucitar. O sea, le quitó ese velo del cual ya los demás, Dios le había abierto los ojos espirituales y les había mostrado, les había revelado el cumplimiento de esas profecías correspondientes a ese tiempo, y vinieron a ser personas bienaventuradas que creyeron y no habían visto. Por eso Él dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea que se dieron cuenta que el que estaba en ese ministerio en esos días era el mismo Jesús. Y vean, ya para ese tiempo, esa bienaventuranza no la obtuvo Tomás. Y allí le dio a conocer la revelación de quién era Jesús y la revelación de que Él había resucitado. O sea, lo llevó a esas aguas profundas, metiendo su dedo,
dentro de su carne, la carne del Hijo del Hombre. Vean que es la palabra, es la revelación, y vean cómo eso tiene allí múltiples cumplimientos, múltiples significados, y eso aparentemente se ve algo así físicamente, el que dice que metió allí su dedo, y todo eso que representa allí, su mano también. Ahora vean, él allí ya empezó a hablar cosas muy profundas a todos los que habían creído en él, y ya lo habían recibido varias veces, y todo eso, de esa revelación ahí se la mostró Jesús, pero ya era demasiado tarde para Tomás el creer y en recibir esa revelación, porque ya la puerta estaba cerrada, o sea, lo que representa eso allí también, porque sabemos que luego en el día antes del día de Pentecostés, fíjense que allí, aún así, salieron muchos de los que estaban allí, de 500 personas quedaron 120, pero vean esta parte de aquí, de este incidente que hubo ahí con Tomás. Hay muchas cosas ahí que, como en este tiempo final, eso puede estar cumpliéndose también en lo literal para ciertas personas, y también cumple esas cosas que ocurrieron allí con el Señor mostrándole a Tomás sus heridas y él metiendo su mano en sus heridas. ¿Cómo es que se les dirá en algún momento a las personas que ya vean que los juicios divinos están cayendo y dirán, pero no se supone que habrá un rapto? O sea, se les dirá. Ahora miren algo aquí en la página 47. Hay varios lugares, pero en esta página la 40, vamos a la 47, ahí desde la 46 abajo nos dice algo también, pero vamos a leer solamente aquí la 47. Dice: entonces vendrán los juicios, el pecado, las plagas, la enfermedad y todo lo demás. La gente pedirá que la muerte los libre del juicio. Dirán: Señor, ¿por qué está este juicio sobre nosotros? Y tú dijiste que habría primero un rapto. Ahora vean cómo también allí lo identifican como Señor, como su Señor. ¿Cómo lo identificó allí Tomás? Que le dijo: Señor mío. Vean cómo lo identificó. Pero ya era tarde para esa bendición que recibieron los que creyeron y no vieron. Ahora miren, aquí este grupo, el cual conoce de las promesas y está consciente que hay una resurrección y hay una transformación y hay un rapto, y tan consciente que hay un juicio divino que va a caer. Vean cómo ya cuando la puerta se cierra en esa etapa, que ya la puerta será cerrada en cuanto a irse en el rapto, porque ya el que se fue ahí ya no vuelve otra vez ese canal a abrirse para ir a la cena de las bodas del Cordero por ese camino que fue abierto de esa puerta en el cielo de Apocalipsis 4. O sea que, además de la puerta de la dispensación de la gracia que fue cerrada, y es abierta la puerta de la dispensación del reino para subir y entrar en ella y prepararse para irse en el rapto a la cena de las bodas del Cordero.
esa puerta para ir a la cena de las bodas del Cordero, que es la manifestación de Dios en el cumplimiento de la tercera etapa, será cerrada y ya no habrá forma para ir a la cena de las bodas del Cordero. Y vendrán a tocar, como lo vemos en la parábola allí de las vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas, que luego vienen a tocar a la puerta: Señor, Señor, ábrenos. Y vean que ya sería para ellas la etapa entonces de la gran tribulación. Mira, dice página 47 del libro de los sellos: dirán, Señor, ¿por qué está este juicio sobre nosotros? Señor, lo identifican como Señor. Y tú dijiste que habría primero un rapto. Él responderá. Recuerden que siempre Dios habla por medio de sus profetas y estará ya dando un testimonio de juicio, o sea, un testimonio para que se queden, o sea, para que sepan que se van a quedar o que se quedaron en la gran tribulación. Él les responderá: ya vino el rapto y no lo supieron. Dios escondiéndose en la simplicidad. Ahora vean cómo Dios va a cumplir ese misterio de la trayectoria del séptimo sello, y llegará a esa parte final en donde estará siendo ya abierto ese misterio, y que solamente los escogidos lo estarán recibiendo, lo estarán viendo, lo estarán comprendiendo, creyendo, y para ellos es esa promesa de la transformación y el rapto. Pero para los que no reciban esa bendición y esa promesa cumplida, siendo cumplida en medio de la raza humana, en medio de la iglesia novia, lo cual Dios lo va a cumplir conforme a como ya Él lo tiene en su programa, y vemos cómo Dios lo está haciendo. Y aunque hay algunas cosas que no van a ser habladas abiertamente, pero ya se ha estado identificando todos los pormenores. Ya estamos en una etapa bien adelantada, en donde conocemos quién es el que está en medio nuestro, obrando, trayendo lo que la iglesia novia necesita para obtener esa fe de traslación. Y ya cuando ellos vean los juicios divinos, aquellos que no han recibido, los que no van a recibir, que están ordenados para eso también, pues ya ahí ellos van a estar reclamando y diciendo: pero Señor, ¿qué pasó? ¿No se supone que hay un rapto? ¿Qué hacemos aquí? Ese mismo que ellos rechazaron y que taparon sus oídos y pusieron su corazón como diamante y le dieron la espalda, lo van a reconocer. Y vamos a decir, quizás no haya que estar metiéndole el dedo en el cuerpo como fue allá en el tiempo de Jesús. Y si tiene que alguna persona y esté en su programa, en el programa divino, que también haya alguna persona que tenga que meter su dedo en ese hueco, o los huecos, no sabemos cuántos serán, y tenga que meter su dedo para conocer que ese instrumento era el que Dios tenía en medio del pueblo, trayéndole la revelación y la fe de rapto a la iglesia. Si Dios tiene que cumplir eso, también Él lo hará, porque ya lo vimos que lo hizo con Jesús en su primera venida. Pues si lo tiene que hacer también
en este tiempo final, en el cumplimiento de la visión de la carpa, y que a alguien o a algunas personas él le tenga que mostrar sus heridas y físicamente mostrarle que es él, porque también eso tiene un término o un significado espiritual en el campo de que, como les dije, el cuerpo representa la palabra y él estará también mostrándole a ellos todo lo que ya había dicho que iba a ocurrir y que esos juicios divinos eran el cumplimiento de esos pensamientos divinos que le iban a venir y que eso era el resultado de esa palabra que habló, de esos pensamientos que Dios le puso en él, como fue con Moisés. Primero era un pensamiento, el que venir las moscas, por ejemplo, y él hablaba, vengan moscas, y él se iba. Hay una parte del hermano Branham lo relata, habla a las moscas, que vengan moscas, ve, ya habla ese pensamiento, lo da a conocer esa plaga y se va. Después vuelve, dice otra plaga y se va. O sea, cada plaga él la habla y dice que podía haber una mosca por allí volando. Después aparecía otra por allí, cada vez más y más y más. Y después habían cuántas miles o millones, dice, por metro cuadrado, algo así, de moscas. Ve la palabra de Dios siendo hablada por boca humana y el cumplimiento de eso es la materialización de esa palabra hablada. Y así serán las plagas que estarán siendo derramadas por las copas y todo eso, las plagas, las copas, las plagas y todo eso que se estará hablando también a existencia. Ahora, volvamos a esa parte de ese caso de Tomás que nos llama la atención hoy, como si eso tiene que cumplirse nuevamente en este tiempo, que él tenga que permitir que alguien meta su dedo. Y recuerde que eso ya está profetizado y ya fue visto en ese sueño que vio la hermana, lo cual el Espíritu Santo dijo que eso se hará más adelante. Y conscientes de todo eso, como Jesús les decía allí en varias ocasiones a los discípulos, el Hijo del Hombre será tomado preso, será crucificado y será sepultado y al tercer día resucitará. Les estaba diciendo allí las cosas que iban a ocurrir con él. Ahora vean cómo también Apocalipsis 11 tiene que estar predicando también todo eso para que luego en el tiempo asignado ya y programado por Dios que eso ocurra, que venga ese cumplimiento en medio de la raza humana. Pero vean, si no tiene que él dejar que le meta su dedo allí para que crean, pues no haría falta. Si solamente es entrarlos en las aguas profundas de la revelación, lo cual es la carne del Hijo del Hombre, pues le estará siendo abierta esa revelación a ellos y le estarán mostrando esos ministerios que es Él. Yo soy ese del cual tú tapaste tus oídos para no oírme. Y ya estarán ya preparándose con ese testimonio para dar su vida ahí en esa gran tribulación por el mensaje. Si es que no han cruzado la línea mientras todavía la iglesia novia estaba acá y no le tomó en cuenta Dios sus acciones o algo,
pues darán sus vidas por ese ministerio y ese mensaje, y luego los veremos después del milenio y van a salir bien. Ahora, ese trono humano que está en medio del pueblo de Dios es un trono de juicio y es un trono como hijo de David, lo cual en la dispensación de la gracia vino el Hijo del Hombre como título de Hijo de Dios, pero tenía escondido ese otro título que no había manifestado, porque como de Hijo de Hombre es profeta y como Hijo de Dios, Él estaría manifestándose como Espíritu Santo en medio de su iglesia bajo la dispensación de la gracia. Pero luego que se cierra la dispensación de la gracia y entra la dispensación del reino, ya es el título de Hijo de David. Y ese trono ya es un trono de juicio. Por eso en este tiempo final, la bienaventuranza más grande que un ser humano pueda tener estando vivo en este planeta Tierra es poder verlo a Dios, al Creador de los cielos y de la tierra, obrando en medio de su iglesia y cumpliendo las profecías y promesas que ya Él había dicho que iba a cumplir. Muchos estarán viendo a un hombre, otros estarán viendo a la columna de fuego, al ángel del pacto, obrando en medio de su pueblo, en la forma que ya Él determinó y predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y estarán viendo a Dios obrando en medio del pueblo, trayendo el cumplimiento de lo que fue profetizado. Y esos serán los bienaventurados que no vieron y creyeron. O sea que hay una bienaventuranza para esas personas. Ahora hay varios temas que tocamos aquí en esta plática que hemos tenido y quise grabar estas palabras de estos diferentes temas, lo cual quería compartir con ustedes así, sin, como decía el hermano William en un mensaje, sin protocolo, hablando así y platicando estas cositas, y son cosas que debemos conocer y estar conscientes de que Dios en este tiempo final está cumpliendo su programa y que sería en una forma paralela a como fue en su primera venida, pero que Dios lo estaría cumpliendo en una forma sencilla. Si fue sencillo y simple el cumplimiento de la primera venida del Señor, más sencillo todavía iba a ser el cumplimiento de su segunda venida con sus ángeles. Ahora, vean, vamos a leer algo más aquí, en la página, vamos a ver si es la página 214,
¿Sabe usted lo que Jesús les dijo cuando hizo aquellos mismos milagros y les probó que era Dios? Dijo: oh Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, si las obras poderosas que han sido hechas aquí hubieran sido hechas en Sodoma, ella todavía estaría hasta este día. Correcto. En Capernaum solamente sanó a unos cuantos y les reveló los secretos de los corazones, de sus corazones, y se fue. Eso fue todo. Lo que pasa es que no saben lo que significan obras poderosas. Piensan que tiene que ser algún programa gigantesco donde todo el mundo tiene parte, donde el juez hace su plática, la orquesta toca la música, las banderas son izadas, está presente la gente bien vestida y todos los hombres de mucha educación, y están aquellos con el cuello volteado. Piensan que es algo grande. Dios dice que eso es necedad. Luego Él levanta a uno que no puede ni diferenciar entre las letras del abecedario, y con ese instrumento hace una obra que en verdad enciende la verdadera iglesia. Entonces los demás dicen que son fanáticos. Dios llama a eso grande y el mundo lo llama necio. El mundo llama aquello grande y Dios lo llama necio. Todo es al contrario. La cosa que Dios ha prometido, Él la hará, y la ha hecho y la ha hecho. Aquí estamos. Ahora vean, miren, alguien que no tiene ni letra, dicen que con ese instrumento hace una obra que en verdad enciende la verdadera iglesia. Ahora miren ese avivamiento que se prometió, que la iglesia iba a tener, que lo habló nuestro hermano Branham. Vean, ese es el avivamiento que tiene la iglesia hoy, que está avivada con esa revelación que Dios nos está dando, que es la que contiene esa fe de rapto. Y podrán decir, pero eso es la fe de rapto, así, eso es. Así de sencillo era lo que Dios iba a cumplir. Y todavía hay cosas que cuando se vayan a ir abriendo y hablando, van a decir, pero verdaderamente esto es más sencillo de lo que yo me imaginaba. Pero lo importante no es que sea complicado o sencillo. Lo importante es que usted haya creído, haya recibido y haya visto al ángel del pacto, la columna de fuego, obrar y dar a conocer todo lo que la iglesia necesita, trayendo ese avivamiento, y en medio de ese avivamiento ser así ella raptada. Ahora vean cómo en la página, vamos a ir un poquito más adelante aquí, en la página 215, entonces le preguntaron a Juan, ¿eres tú el Mesías? Nosotros somos enviados de la jerarquía, los ancianos y oficiales nos mandaron. Si tú eres el Mesías, ¿por qué no vienes con nosotros para que te conozcamos? En vez de quedarte aquí con estas cosas, ven acá para que te conozcan. Él les respondió, yo no soy el Mesías, soy apenas la voz de uno que clama en el desierto. Ese es Juan. Eso pasó tan por encima de sus cabezas, no conocían nada de eso, y sin embargo, todos estaban esperando su venida, pero no podía ser un hombre como él, pues eso sería algo terrible. O sea, todos estaban esperando la venida de Elías, la venida del ministerio de Elías en su tercera manifestación. ¿Por qué? Por eso le dicen allí a Jesús, los discípulos, pero no se supone que Elías venga primero, o sea, que venga antes de la venida del Mesías, precursándolo. Y él le dice, ya Elías vino, e hicieron con él todo lo que quisieron. Ahora vean, sigue diciendo, ¿de cuál escuela vienes? Les respondió, de ninguna. ¿Tienes tu tarjeta de compañerismo? ¿Y qué es eso? Dice él. Él era ungido de Dios. Una cosa sí tengo,
el hacha está puesta a raíz de los árboles. Eso fue todo lo que tenía. Hablaba en términos de un leñador, no en términos de un clérigo. Hablaba de víboras, hachas y árboles. Pero Jesús dijo, jamás ha habido un profeta como Juan. Nunca había nacido uno de mujer como él hasta este día. Correcto. Él fue más que un profeta. Él fue el mensajero del pacto. Fue el que se paró en la brecha entre las dos dispensaciones. Fue más que profeta. Y así es. El precursor de la segunda venida del Señor, el reverendo William Branham. Ahora vean, miren aquí en la página 214 abajo, que era donde tenía que empezar a leer, pero vamos a leerle esta partecita aquí, que dice, fue igual a cuando Noé continuamente se fijaba en Enoc. Cuando Enoc subió, entonces Noé dijo, vale más acercarnos al arca porque el tiempo está a la mano. Noé se fijó en Enoc. ¿Ve usted? Y Juan estaba siempre mirando cuidadosamente, esperando ver esa señal que Dios le dijo que esperara. Él por fin dijo, Él está parado aquí entre vosotros, en alguna parte. Yo no le conozco, pero le conoceré. Ahora vean cómo el hermano Branham, él quería conocer y quería ver ese ministerio que estaba operando allí en la visión de la carpa, y él quería ver quién era que la columna de fuego le estaba hablando, lo cual en el cuartito de madera vio que descendió la columna de fuego y que le estaba hablando a alguien allí adentro, y él dice que él entró y miren lo que dice Juan aquí. Juan el Bautista dijo, diciendo el hermano Branham, dice, Él está parado aquí entre vosotros en alguna parte. Yo no le conozco, pero le conoceré. Y el hermano Branham lo conoció. Él lo vio. Él entró allí y vio a ese que la columna de fuego le estaba hablando, que estaba ministrando, trayendo la palabra al pueblo, luego de tener ese llamamiento después, y luego de tener esa etapa de orar por los enfermos. Ese ministerio, él lo vio, él lo conoció, y ya luego, ahí dijo, pero esto me lo llevaré a la tumba, ni un humano en este mundo lo sabrá. O sea, lo que él vio allí fue aquello para lo cual él había venido a precursar. O sea, el cumplimiento pleno de su ministerio vino a su realización total, completa, con el cumplimiento de la visión de la carpa. Por eso es que dice en las edades que la misma presencia del Mesías, del ungido, del Señor, será la vindicación final, que el reverendo William Branham fue el precursor de la segunda venida del Señor. Y allí se cumplirá, en esa etapa final, el cumplimiento pleno de la vindicación de que el hermano Branham fue el precursor de su venida. Y dice, quizás yo no lo haré, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. Vean cómo todas esas promesas y profecías van a llegar todas a un final cumplimiento total, las que aún todavía siguen cumpliéndose, porque las escrituras tienen múltiples cumplimientos, pero llegará un momento en que las profecías y escrituras
que serán cumplidas y son cumplidas estando nosotros en estos cuerpos todavía, van a llegar a su cumplimiento total. Y luego continuarán escrituras cumpliéndose las que corresponden a esos 30, 40 días, a la cena de las bodas del Cordero, a la gran tribulación que va a estar siendo materializado ese tiempo mientras esté la cena de las bodas del Cordero, y también las del milenio y las de la eternidad. Pero vean cómo todas esas profecías y promesas las vemos ya siendo materializadas, siendo cumplidas en una manera tan sencilla, en las cuales le damos gracias a Dios porque hemos sido hallados dignos de estar en este tiempo final en pie delante del Hijo del Hombre como hijo de David, Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Hacemos una pausa aquí de esta plática, porque cada vez que podamos y tenemos esta oportunidad de platicar, ya sea yo estando con ustedes en las actividades que ya están programadas o en pláticas así con los trabajadores o con la imprenta o en alguna ocasión en otro lugar, como también así hablándoles a cada uno de ustedes directamente así a sus hogares, aunque luego también escuchen pláticas o escuchen estudios, diferentes estudios de diferentes días también. Vean, lo pueden hacer también, pero hoy, como creo que fue ayer, también en esa forma podemos tener nuestras pláticas. Y todo esto que Dios nos está dando, ya ven cómo Dios nos estuvo preparando todo ese tiempo mientras nuestro hermano William estuvo acá. Él ya iba preparando el pueblo. Estaba buscando en una ocasión donde él dijo que él iba a colocar los estudios, las hojitas de los estudios en un libro y hacer un libro para ponerlos todos. Ustedes creo que se recuerdan, vamos a ver si lo conseguimos, esa parte donde él dice de colocar los estudios así en un libro. Y miren cómo ahora los estudios ya se están poniendo en libros y ya hay una cantidad grande de estudios en libros, los cuales él ya había dicho que esa parte era muy importante antes del pasar y nos estaba preparando a esa etapa que venía, él sin dar detalles, porque él decía, si usted puede recibir la revelación y no explicar mucho, lo dijo en el mensaje de este domingo pasado, creo que fue, que uno puede dar la revelación sin explicar mucho y que la gente creyera, eso sería mucho mejor, porque así el enemigo de Dios no imitaría, no haría daño tampoco. Y vean cómo él ya venía diciendo eso de los estudios bíblicos, y así ahora podemos ver que entra esa forma así como veníamos, y de momento sigue creciendo todo eso, y es el avivamiento final y es la manera que Dios lo iba a cumplir. Ya él nos lo había dicho, pero no se había abierto ese misterio de cómo en la visión de la carpa se vio predicación y todo eso, y que en la visión de la carpa o en el cumplimiento de la visión de la carpa, antes de esa parte culminante, se iba a estar dando una enseñanza, la cual en la enseñanza era el contenido de la fe de rapto, y nadie se imaginaba cómo iba a ser. Y como Dios siempre usa sus embajadores, sus socios, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas.
o sea que en la etapa final, tiene él que obrar en la misma forma que obró en las edades y dispensaciones pasadas. No puede obrar de otra manera, tiene que obrar de la misma manera. Y cuando Dios se lleva un velo de carne y termina él su tiempo, pues viene y utiliza el otro velo de carne que ya tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y así ha sido en cada edad y en cada dispensación. Bueno, en estos estudios bíblicos, vean, si usted coloca, yo no recuerdo si hay un hermano, creo que fue de Puerto Rico, que también vio eso así, estaba orando al Señor, o después conseguimos quién fue, que también vio esta forma que se dividió ahí en la palabra estudios. No sé si él estaba leyendo, él pidió a Dios que Dios le abriera el entendimiento, y pidiéndole a Dios, orando a Dios, y cuando leyó, no sé si fue de un libro, de uno de los tomos que dice estudios bíblicos, y lee y dice, es tu Dios, o sea, es tu Dios. Divídalo ahí para que vea, es tu Dios, estudios. Y ahí él dice que tuvo una experiencia bonita, pero vean cómo hasta eso nos está diciendo que es el Dios creador de los cielos y de la tierra, en esa forma sencilla así, obrando, trayendo el cumplimiento de las promesas de este tiempo final, dándolas a conocer de esta manera. Le estoy diciendo esto así de esta parte de estudios, porque también ahí uno lo puede leer de esa palabra, pero con esto no vayan ahora a hacer sino que una casualidad que también uno lee así dividiéndolo, y también sale esa forma hermosa, pero se recuerden que para Dios no hay casualidades en nada, todo Dios lo tiene en su programa, y todas esas cositas, vean, a esa persona le ayudó, también fue la manera en que Dios usó para abrirle el entendimiento, leyendo esa palabra, y ahí Dios le mostró, pues si soy yo, es tu Dios. Así que quería compartir con ustedes también esa anécdota de ese hermano, y que también lo habíamos visto así en esa palabra. Bueno, que Dios les bendiga, Dios les guarde, y que en esta noche sigan pasando una noche llena de grandes bendiciones de parte del Señor. Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos, y pasen todos muy buenas noches.